Hermanos, oremos porque vamos a tratar la última sesión de características de una iglesia saludable. Oremos. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de compartir. Dame gracia, dame humildad y ayúdame a encontrar buena tierra en el nombre de Jesús. Que no quede en vano esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos viendo las características de una iglesia saludable. Ya vimos algunas y hoy vamos a continuar con otras. Y antes de todo, yo quiero decir, como un pequeño repaso, nuestra visión como iglesia local es simple. Nuestra visión como iglesia local es simple. ¿Por qué nos reunimos como iglesia local? Iglesias que reflejen el carácter de Dios, donde estén, con quien estén y en lo que hacemos. Si usted va a integrar, digamos, va a ser parte de una directiva de su colonia, es una oportunidad. Amén, hermanos. No, es que yo soy demasiado santo y no me meto en esos problemas con esos mundanos. Ahí quédese hoy. Somos llamados a ser sal y luz. ¿A dónde es alguien sal, hermano? Donde no hay sal, donde no hay sabor. ¿A dónde hay alguien es luz? Donde hay tinieblas, donde todos están entenebrecidos. Entonces, hermanos, ahí somos llamados. Y por naturaleza nosotros, sin la gracia de Dios, tenemos un carácter igual que ellos. Pero por eso es que nosotros nos entrenamos aquí. ¿A dónde nos entrenamos, hermano? Aquí nos capacitamos. Para que cuando salgamos allá, la gracia de Dios sea vista. Y seamos diferentes a ellos para la gloria de Dios. Iglesias que reflejen el carácter de Dios, donde estén, con quien estén y en lo que hacemos. Esto es un privilegio, pero a la misma vez es una gran responsabilidad. ¿Amén, hermanos? Amén. Es una gran responsabilidad. Entonces, vamos a ver la cuarta característica, y es que una iglesia saludable tiene un entendimiento bíblico de la conversión. Una iglesia saludable tiene un entendimiento bíblico de lo que es la conversión. Normalmente nosotros decimos, se convirtió al Señor porque levantó la mano. ¿Cuántos se convirtieron? 20. Oraron. No, 20 hicieron profesión de fe. 20 oraron. Pero que realmente se hayan convertido, la evidencia va a ser en su vida práctica. ¿A dónde va a ser la evidencia, hermano? En su vida práctica. Antes de ver lo que significa una verdadera conversión, bueno, usted sabe que el soldado va para allá, conversión a la izquierda. Entonces, antes de abordar el tema de lo que significa una verdadera conversión, nos vamos a hacer algunas preguntas. Porque en muchas ocasiones, oiga bien la pregunta,
Porque en muchas ocasiones las personas se alejan del Señor y de la iglesia con una ligereza que sorprende. Y esto sucede no solo meses, semanas y días después de haber hecho una confesión de fe. Usted ve personas que hacen una profesión de fe, aceptan a Cristo, comienza, pero de repente en semanas, solo dura una semana eso, un mes, y se van, y no vuelve. ¿Qué ha pasado ahí? Por eso es que necesitamos ver los elementos indispensables para que se dé una verdadera conversión. Elementos indispensables para que se dé una verdadera conversión. Cuando el apóstol Pablo se despedía de los ancianos y pasó en Mileto, les dio una breve reseña de la esencia de su mensaje. Y él dijo, fíjese Pablo lo que dijo. Oiga bien, Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca de qué, hermano. Ese era el mensaje de Pablo, el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento, hermanos? El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si yo le preguntara cuáles son los dos elementos fuertes de una verdadera conversión, ¿qué me diría usted? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero eso de arrepentimiento para con Dios no solo es venir a la iglesia, cantar coros, ofrendar y diezmar. No solo es vestirse de camaleón. El camaleón se adapta al lugar. Hay animales como los garrobos, las lagartijas, usted sabe cómo se llama eso, los que recuerdan bastante la biología, pero yo me acuerdo no de la biología, sino del campo, porque ahí yo crecí. Unas iguanitas que no eran color verde, pero al andar ellas en zonas verdes se convertían, su piel era verde. Y cuando esta misma iguana iba a otro lugar que era color café, su piel se tornaba color. Yo vi, ¿cuántos vieron eso, hermano, en el campo? Bien poco. Pero yo vi eso. El verdadero cristiano no es así, sino que es lo que es donde quiera. Ahí está. Los elementos claves que debe incluir la verdadera conversión, ya dijimos, o una conversión bíblica, se llaman ¿cómo, hermanos? Arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento. ¿Quieres saber una fórmula de qué es conversión? Arrepentimiento más fe igual conversión. ¿Cuál es la fórmula, hermanos, de la conversión? Más fe igual conversión. Pero todo eso tiene que ser genuino. La conversión de un individuo debe tener en cuenta una conciencia de su pecado. La conversión de un individuo que de verdad se ha convertido, ese individuo está consciente de su pecado para con Dios.
Y ese individuo ha experimentado una profunda tristeza por haber ofendido a Dios, no a la sociedad, a Dios. El hijo pródigo, ¿qué fue las palabras que dijo cuando él se tornó a Dios? He pecado contra mi Padre y contra el cielo. ¿Así dijo? No. He pecado contra el cielo. He pecado contra, ¿cómo que dice ahí? Una profunda tristeza por haber ofendido a Dios y un propósito de corazón de abandonar la vida pecaminosa. Fíjese bien. Cuando se da una genuina conversión, hay una tristeza. No es solo la regué. Wow, híjole, lo que hice. No, es que esto yo lo hice contra Dios. Yo pequé contra la santidad. Yo he pecado contra la santidad de Dios. Yo he vivido perdidamente en mi vana manera de vivir. No, la persona que se convirtió no se jacta de su antigua vida. La saca con vergüenza. Y dice, yo viví tan vano, para propósitos tan vanos. Todo lo que yo viví estaba centrado en mí. Tan vano era yo. Yo no entendía, era como una mula, como una bestia. Qué tremendo. No, no es el borracho, el delincuente, el malo. No, el malo era yo. Yo. Qué vano he sido. Cómo me alegro, cómo me alegraba en tanta cosa vana. Y menospreciaba al Señor. A eso se le llama arrepentimiento. Y también el arrepentimiento descansa en una confianza en nuestro Señor Jesucristo. Esa confianza le otorga una seguridad de perdón y vida eterna. A eso se le llama fe. Fe viene de la palabra pistis, que significa confianza en una persona, en la persona de Jesucristo, acerca del perdón de nuestros pecados y de la vida eterna. Eso se llama fe. ¿Cómo se le llama a eso, hermano? Fe. Es una confianza, ¿verdad? De que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Fe bíblica no es que me va a ir bien hoy en lo económico. La fe bíblica tiene que ver con una confianza acerca de nuestros pecados. Fe bíblica es eso, y de la vida eterna en Jesucristo. Hermanos, cuando hay una conversión, porque esa es la característica de una iglesia sana, tiene un entendimiento sano de lo que es la conversión. Cuando hay una conversión en una persona, en un creyente, hay un cambio radical. ¿Hay un cambio qué, hermano? Hermano, si usted va corriendo de aquí para Gotera y de Gotera para acá viene un tráiler y choca contra usted, es que ese tráiler tiene peso, hermano. Usted no va a ser el mismo, hermano. Eso mismo sucede cuando nosotros vamos corriendo y nos encontramos con Cristo, hermano. Pero de verdad nos encontramos. Nosotros quedamos hechos trizas, hermano. Amén, hermanos. Hechos trizas en el buen sentido. Y hay un cambio radical, un cambio espiritual en la persona. Un cambio de raíz. Un cambio de raíz. Que solo Dios puede hacerlo. Necesitamos que Dios nos convierta. Repita conmigo, necesitamos que Dios nos convierta. Así que ya no va a ser tan, ¿verdad?, fácil para ustedes decir, se convirtió Jolano. Levantó la mano, fíjese. Pasó y lloró. Y las lágrimas hasta el pecho. Se convirtió. No.
No seamos bíblicos. Hizo profesión de fe, pero la conversión se va a ver. Se va a ver. Por un tiempo estuvo ahí en la iglesia, pero luego a los meses ya no lo ve. No. Cuando alguien, como le decía, choca contra alguien, queda lisiado para toda la vida. La señorita que se encuentra con Cristo es prisionera de Cristo toda la vida. Se puede ir por un tiempo, pero regresará, porque es prisionera de la palabra de Dios. Gracias al Señor. Cuando hay una conversión de verdad, hay evidencias bíblicas en esa persona. ¿Hay evidencias qué, hermano? La conversión no necesita ser una experiencia emocional candente, pero sí debe evidenciarse de fruto santo. ¿Fruto qué, hermano? Santo. Si ha de ser lo que la Biblia considera una verdadera conversión. Uno de los temas que los falsos maestros de la prosperidad no predican es de la santidad. A ellos rara vez los va a oír en estos temas. A ellos les interesa llegar al gusto de la persona, darles lo que le gusta, prometerles lo que a la persona le gusta, que vas a ser sanado, que vas a ser prosperado, tu matrimonio va a mejorar, tu familia va a mejorar, etcétera, etcétera. Todo es, como dice el libro de Joel Osteen, tu vida mejor ahora. Así dice el libro, imagínate. Tu vida mejor, ¿cómo dice? Ahora. La vida mejor ahora es una mentira, porque nuestra vida mejor será en la eternidad con Cristo. Pablo dice, la cual es muchísimo mejor. ¿Qué dice Pablo, hermano? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, ahí estamos, hermanos. Fíjese que alguien puede ser convertido a la iglesia. Alguien puede ser convertido al club. Alguien, su conversión puede ser falsa y a lo que se ha convertido es a algo, pero no a Cristo. Pero mire lo que dice Hechos 11:21. Fíjese bien lo que dice Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué dice, hermano? Y se convirtió al, repiten conmigo, y se convirtió al Señor. ¿Por qué aparece esa frase ahí, hermano? ¿Por qué el escritor, qué quiere el escritor decirnos ahí? Y se convirtió al Señor. En los días de Juan el apóstol, que escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también el Evangelio de Juan, dice que en la iglesia que Juan pastoreaba pasaba algo. Y era que ahí habían varios grupos de personas, y dentro de esas personas habían personas no nacidas de nuevo.
estas personas, cuando oían el evangelio, ahí estaban de verdad por pura educación o por algún otro interés, pero ellos no habían abrazado el evangelio en lo interior. En sus almas el evangelio seguía siendo repulsivo. En sus almas el evangelio seguía siendo ¿qué? O sea, no había un gozo, no había un deleite, no había un abrazar de corazón, un deleitarse en el evangelio que es Cristo. Mientras estaban ahí, ellos estaban por otra cosa, pero no por el evangelio. Y entonces estaban resistiendo y resistiendo, y cuando ya no pudieron resistir, se fueron. Y Juan escribe, estos que estaban ahí y se fueron, es por esto. Y mire lo que dice 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero ¿qué dice? Pero no eran de nosotros. No eran hermanos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. La permanencia en una iglesia bíblica, la permanencia en el servicio, la permanencia en la palabra, la permanencia en crecer en santidad, esa es una evidencia de que somos de Él. Y el no permanecer en eso es una evidencia que no es de Él. Pero si salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces usted debe de hacerse la pregunta, y yo también, ¿de cuáles seré yo acá en esta iglesia local, Señor? Usted debe de preguntar eso. ¿De cuál de esos dos grupos yo soy? ¿De los que son? ¿Que no son camaleones? ¿No son garrobitas? ¿Que son de verdad? ¿O de los que no son? Que por un tiempo están, pero luego salen. Porque lo que los motivaba no se les complació. No, el maestro que estaba no les complació. Entonces dice el falso, me voy a ir a otro lugar donde me den lo que yo quiero. Me den esto, esto y esto y esto. Ahí en su iglesia no hay avivamiento, no se ora por sanidad. Sí oramos. Y Dios sana, pero nuestro énfasis no es ese. Nuestro énfasis es la sanidad del pecado original que traemos. Que cuando se conviertan a Cristo, eso choca y queda como alguien que un ferrocarril, ya no es un tráiler. Voy aumentando, hermano. Le pasó encima. Quedó lisiado para siempre. Pablo fue un maestro de la palabra. ¿De qué fue un maestro Pablo? Pablo no estaba para complacer a su audiencia. Pablo dijo en Romanos 2, versículos 28 y 29. Mire lo que dice. Después lo vamos a parafrasear este versículo. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu,
no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién dice? De Dios. Entonces podríamos traducirlo a nuestros días, no es cristiano el que aparenta exteriormente. Vestido largo, pelo largo, todo largo. La apariencia. Y no condenamos acá a nadie que ande así. No condenamos a nadie. Sí decimos que eso no es ser cristiano. No vestir con prendas, no usar maquillaje, vestir así la forma, ¿verdad? Como el mundo, ay, vos sos cristiana, ¿y por qué usas esto? Porque la idea que ellos tienen es que el cristiano no se arregla, no viste normal, ¿verdad? Yo les decía a unos hermanos que es bien importante estudiar una materia que se llama interpretación bíblica. ¿Cómo se llama la materia? Y que uno de los métodos para poder estudiar, para poder interpretar, es el método gramatical histórico. Ese método es bien importante. Con ese se interpreta la palabra de Dios. Porque cuando en el Antiguo Testamento dice, no vestirá la mujer traje de hombre, traje, dice traje. ¿Cómo dice, hermano? Ni la mujer traje, ni el hombre traje de mujer. El estudio que tenemos que hacer ahí es el estudio gramatical. La palabra traje ahí no dice pantalón. ¿Me entiende, hermano? Porque es el estudio gramatical, semántico, del significado de las palabras. Dice traje. Y ahora tenemos que hacer el estudio histórico gramatical. ¿Cómo era el traje en ese tiempo? En el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, eran túnicas. ¿Cómo era el traje? No tiene nada que ver con pantalones. ¿Se entiende, hermano? Había una diferencia entre el traje de mujer, la túnica, y el traje de hombre. Quizás había una florcita, ¿verdad?, para lo femenino y una hombrera para el hombre, pero no tiene nada que ver con la interpretación que hoy se le da. Entonces, pero no quiero detenerme en esto. Dice, no es cristiano el que lo es exteriormente. Ahora, quiero decirles también, para poder balancear, usted vístase como quiera, pero que su vestuario no contradiga la palabra de Dios. ¿Se entiende, hermano? Que no ofenda las sagradas escrituras. Vista bonita, bonito, pero no sensual. Sea pantalón, sea blusa, sea lo que sea, ¿verdad? Usted haga lo que quiera. Hay diversidad de maneras de vestirse, ¿verdad? Usted puede vestirse como mexicana, usted puede vestirse como ecuatoriano, diferentes. Como allá por ejemplo, los de Escocia, ellos visten con minifalda, los varones, así que hombres, pero nada más que calcetas de aquí para abajo, ¿verdad? Una grande calcetona. Y eso es muy normal, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿queda claro eso, hermanos? Así que ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Sería bueno que las señoritas que tengan papá, claro, un papá pues también muy consciente, que le diga, papá, ¿cómo me ves? Porque la mujer no le va a decir, mira, a mí me parece, o sea, la hembra no le va a poder decir, pero el papá sí, porque el papá lucha contra todo eso,
¿verdad? El papá sí le va a poder, o alguien de confianza, ¿verdad? Entonces, es bueno eso, hermano, para que podamos nosotros, porque nadie ve sus puntos ciegos. Nadie ve sus puntos ciegos. Hermanos, estamos viendo eso. La genuina conversión es un cambio de naturaleza. ¿Qué es la genuina conversión, hermano? Un cambio de naturaleza. Voy a poner dos ejemplos. Espero los recuerden. El gato y el cerdo. ¿Cuál es la diferencia entre el gato y el cerdo? Que el cerdo se ensucia, el cerdo puede andar excremento, charco del más contaminado, y al cerdo le da lo mismo. Tírele una pailada de charco al gato. Brinca y se va lejos a limpiarse. El gato no permite, o sea, cuando se ensucia. Así es el verdadero y el falso cristiano. El falso cristiano, él le da lo mismo pecar o no pecar, ¿verdad? Él justifica, se deleita, broma, chiste, rojo, todo lo que sea. Para él eso es tan normal, escuchar una canción, cantarla, de todas las canciones más provocativas que hay, que inclinan a la sexualidad ilícita. Pero el creyente, el gato, se siente mal. Y míreme la seña, huye. Y si se embarró, a limpiarse con la sangre de Cristo. Amén, hermanos cristianos. Adrián Royer da un ejemplo y me lo contaba Eduardo Paniagua, ya viene de tercera, va de tercera, usted lo va a oír de tercera. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Dice que el hijo pródigo, cuando se arrepintió, dijo: wow, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno. Yo le voy a decir a mi padre, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Mi ambiente, mi vida no es de acá, en esta posilga. No. Es en la casa de mi padre. Yo estoy descarriado. Y emprendió el camino. Y uno de los chanchos que lo vio le dijo: ¿para dónde va? Porque se había hecho amigo de un chancho, de los que él cuidaba. Un cerdo. Ya le dijo: yo me voy a la casa de mi padre, yo no sé, quiero ir contigo, le dijo. Vamos, le dijo. Diciendo y haciendo, agarraron maletas y se vinieron. Le dieron un recibimiento al hijo pródigo, le hicieron una fiesta, y la mamá del hijo pródigo le dijo: ¿y qué hace este cerdo aquí? Ah, no te había dicho, le dijo, es mi amigo. Y entonces le dijo: aquí va a vivir conmigo. Ah, está bien, pero venga, señor cerdo, le dijo. Mire, se va a limpiar bien, se va a quitar esto, va a mantener bien limpio, se va a cortar las uñas, se va todo bien limpio. Correcto, dijo el cerdo. Pasó un día y sufría. 2, ¡ay, qué sufrimiento! 3, llamó a la familia y dijo el cerdo: volveré a la casa de mi padre. ¿Entendieron, hermanos? Volveré a la casa de mi padre, dijo. Sí, no, aquí estoy descarriado, dijo él. Es que el que no es cristiano le cuesta tanto venir a la iglesia. Y, ay, ahí está. ¿A qué hora va a terminar el hermano? Y ojalá.
Ay, la palabra tan aburrida. Es que no es, no, es el cambio de naturaleza. No ha sido convertido. Viene al mes, pero viene tarde. Y cómo se deleita en las demás cosas. Hermana y hermano, si a ti te pasa eso, tú no eres hermano. No te engañes, por favor. Hoy puede ser un buen día para decirle: Padre, conviérteme y seré convertido. Amén, hermanos. Amén. Entonces ya vimos lo que es el entendimiento de una genuina conversión. Ahora vamos a ver que una iglesia saludable no solamente tiene un genuino entendimiento de la conversión, sino un entendimiento bíblico del evangelismo. ¿Un entendimiento bíblico de qué? Del evangelismo. Lo que uno cree y entiende, eso comparte. ¿Qué comparte uno, hermano? Lo que uno cree y entiende. La manera como alguien comparte el evangelio es la manera como esta persona entiende el evangelio. Presentarlo como algo adicional que proporciona a los no cristianos algo que ellos naturalmente desean. Mirale, vamos a la iglesia, hombre. Ahí vas a recibir gozo, paz, prosperidad, hasta sanado vas a ser. Vas a tener amistades. No, hermanos. Usted dígale: oh, felicidad, vas a ver, tu matrimonio va a cambiar, vas a ser más feliz. Si hasta ser más feliz, hasta el diablo quiere eso, hermano. Los demonios quieren ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz, hermano? Hermanos, la manera de presentar el evangelio es la manera como nosotros creemos. Nunca llegue usted a una persona con esas ofertas. Usted dígale: vamos a la iglesia porque está grave. Vamos a la iglesia porque ahí te vas a dar cuenta lo lejos que estás. Vamos a la iglesia porque ahí te darás cuenta del propósito de Dios con el cual te creó. Ahí te darás cuenta cómo en Génesis lo que Dios creó se perdió, pero Él promete restaurarlo. Amén, hermanos. Es presentar, si no presentamos eso, es presentar una media verdad. Claro que hay felicidad verdadera, hay gozo verdadero en el Señor, pero esa es una verdad a medias que produce falsas conversiones. Por eso usted necesita venir urgentemente y cursar el módulo 1. ¿Qué módulo, hermano? Son 15 lecciones. Hoy, por favor, si usted quiere darme un regalo, no es Navidad, ¿verdad? Pero usted quiere darme un regalo, dígame al final, déjelo con alguno de los líderes: hermano, yo quiero anotarme para el módulo 1, porque ahí usted va a aprender lo equivocado que está. Usted va a aprender cuál es la manera correcta, la teología correcta, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Entonces, al final nos vemos, ¿verdad? Porque yo espero estar tirando la atarraya, porque el módulo 1 comienza ¿cuándo? Ya va a ser ¿a qué horas? A las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Gustosamente te vamos a regalar el libro. Va a ir acompañado ese libro de una tacita de café y una tacita de pan. Tacita de pan. Vas a tener amistades ahí que van a estar contigo en la primera media hora. Así que, ¿verdad? Cuando evangelizamos, tenemos que decirle a las personas cuál es la necesidad más grande de ellos. ¿Qué tenemos que decirle a ellos?
Y el problema más grande que ellos tienen, que el problema más grande que ellos tienen no son los problemas secundarios, sino el problema primario, la enemistad con Dios. Por eso no deseas leer la Biblia, por eso no anhelas orar, por eso no anhelas venir a la iglesia, porque estás enemistado con Dios, no quieres nada saber de Dios, del Dios verdadero. Tenemos que explicarles eso. También, hermanos, en una iglesia saludable se tiene un entendimiento bíblico de la membresía. ¿De qué, hermano? De la membresía. En una iglesia saludable se predica eso. Y las ovejas tienen un entendimiento bíblico de qué es la membresía. Usted debe de saber si es miembro de la iglesia o un oyente. Usted debe de estar bien claro en eso. Y diga, yo soy un asistente. Yo soy un oyente por ahorita. Estoy en el proceso de la membresía, de hacerme miembro de la iglesia, de comprometerme con la iglesia y con Jesucristo oficialmente. ¿De qué manera los asistentes de una iglesia saludable deben reflejar la membresía? O podríamos decir de otra manera, ¿de qué manera los miembros de la iglesia deben de reflejar la membresía? ¿Qué se espera de un miembro? Un entendimiento de la membresía debe de reflejar un compromiso. ¿Un qué, hermano? Un compromiso vivo con una iglesia local. ¿Qué hace usted evangelizando si usted no es miembro de la iglesia? Pero en el buen sentido, no me vaya a malentender. Usted puede evangelizar mientras está en el proceso de membresía. Usted puede hacerlo con la mira de que pronto usted se hará miembro, manifestará. Pero ¿qué hace usted predicando o evangelizando por ahí? Y si alguien ve, y ya sos miembro tú de la iglesia, todavía no. Bueno, y entonces, ¿con qué credibilidad me estás hablando? Lo primero es ser miembro de la iglesia local. Y la iglesia local te respalda para que tú puedas, con el sello, como se dice, con la venia, pues, ¿verdad? De una iglesia local, porque tú ya eres un miembro, estás siendo apoyado por la iglesia local, alguien está orando por ese ministerio que tú tienes, ¿verdad? Debe de manifestarse en un compromiso vivo en asistencia. En un compromiso vivo en asistencia. Por ejemplo, en nuestra iglesia alguien que pasan 2 meses y no asiste, se le habla. Se le dice, hermana, ya días no vienes, ¿qué ha pasado? Sí, fíjese que estoy ocupado. Y al otro mes sigue, hermana. Entonces, con todo el respeto, se le saca de la membresía, ¿verdad? La membresía que tenemos hay que limpiarla, ¿verdad? Hay que limpiarla. Lo mismo que el chat, hay que limpiarlo, ¿verdad? Porque no es miembro. No es miembro, ya tiene 3 meses, 4 meses, entonces no es así. La asistencia es importante en una iglesia local. Y si usted por A o B motivo no va a asistir un mes, notifíquelo. No para que nosotros tengamos control de usted, sino para que el cuerpo de iglesia sepa que usted no está enfermo ni está descarriado, sino que usted está perseverante. Amén, hermanos. También hay un compromiso en dar. ¿Un compromiso en qué? El miembro no da una limosna. El miembro da sacrificialmente. ¿Cómo da el miembro? Proporcionalmente a lo que gana. Proporcionalmente a los gastos que hay en la iglesia que él ama. Imagínense acá que todos al mes diéramos $5.
¿Cómo nos iría con el presupuesto de la iglesia? ¿Cómo nos iría, hermano? ¿Cuántos sabemos acá? 80. 5 por 8. ¿Cuánto sería? Pero pagamos de renta 300. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ese es un miembro, se compromete en dar sacrificialmente, ¿verdad? Se compromete a orar por los otros. ¿A qué, hermano? A orar unos por los otros, a estar pendiente uno de los otros. Yo no puedo estar pendiente de todos, porque yo a veces estoy emproblemado, afligido y asustado. Y apenas tengo cuidado de mi propia alma, de encomendarla a Dios. Y usted está diciendo, hermano Job, ya día no me visita. ¿Por qué no lo visita usted a él? ¿Por qué no le da una llamadita? Dígale, ¿cómo está, hermano? Ya días no platico con usted, ¿verdad? Quiero saludarlo. Quiero ver si usted tiene alguna petición de orar. ¿Está pasando alguna situación difícil? No me la diga, pero dígame para poder estar pendiente de usted, hermano, ¿verdad? Cuando usted sienta eso, ese yo, ese ego manifestado, ese orgullo manifestado en el yo, hermano, no hay nadie quien me visite. No hay nadie que yo estuve enfermo, enferma. Hermano, dejemos de ser niños, llevados por todo viento y por Satanás. Seamos valientes y aprendamos a ser miembros que están más interesados en cuidar de otros y no en que lo chineen con tamaño diaper y tamaño bigote. Hermanos, necesitamos aprender. Hermano, fíjese que esos microbuses, viera que no pasan ya. En el tiempo de Pablo no habían microbuses. Y todos los días se reunían. Y era peligroso, tenían que poner un centinela. Llegaban disfrazados. Seamos valientes y maduros. Si no hay microbús, si no, véngase en bus, así como usted va al mercado a buscar la comidita, a trabajar de 6 a 6, y de 6 que sale no la van a dejar en microbús, sino que usted tiene que rebuscarse. De esa manera también nosotros hacemos lo que podemos. ¿Se oyó bien eso, hermanos? Amén. Ser un miembro es una persona madura que está como un cuerpo queriendo ayudar a los demás, ¿verdad? Como dijo alguien, no digamos qué puede hacer el gobierno por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por el gobierno. Usted no diga enfrente de su casa que bache y este gobierno tire grava a usted. Muéstrele usted a las personas que usted tiene a un Dios. Muestre a las personas que usted con lo poco puede demostrarle a este mundo que es diferente a ellos. En un gran agujero enfrente ahí que se hace un charco, compre grava y póngale, y va a ver que usted va a demostrar a otros que hay una luz en usted, que en usted no hay murmuración. Es tiempo de poder salir de esa niñería. El miembro ora por los otros, está pendiente de otros, está pendiente en qué puedo yo servir al Señor, no solamente en dónde me voy a sentar, no, en cómo puedo hacer yo para llegar un poco temprano y limpiar esa silla que donde yo siempre me siento, donde yo hay ese espacio donde siempre lo encuentro barrido, cómo puedo hacer yo para poder servir al Señor. O sea, el miembro va más allá, ¿verdad? Si al miembro, alguien cuando era asistente le ayudaron, lo mimaron, le ayudaron, ahora es tiempo de que él haga lo mismo con otros. Lo cuidaron, le sirvieron, hubieron amistades, ahora es tiempo que él haga lo mismo con otras personas y que les enseñe a que ellos hagan lo mismo con otros. Amén, hermanos. La membresía se refleja en ser un cuerpo vivo.
Repita conmigo, la membresía se refleja en ser un cuerpo vivo. No ande diciendo de aquí para allá, y a días no me llamamos. Dígale, perdóname, pero yo no te llamo, no te he llamado. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Un cuerpo vivo. Dice alguien, no debemos permitir mantener la membresía de personas en nuestra iglesia por razones sentimentales. Pobrecito, se va a ofender si lo sacamos del registro de miembros que tenemos. Pobrecita, la mamá, el papá, el abuelo se van a ofender, se van a ir. No, todos nosotros debemos de saber eso. Que si alguien ya no viene y ya decidió no venir, entonces se le saca de la membresía. Eso es. Una vez yo me defendí y me dijeron, mire, usted tiene de miembro a una mujer que anda haciendo esto y traicionó aquí. No, le digo, ella no es miembro, ella es una asistente de mi iglesia. Yo tengo un registro de miembros y ella no está ahí, no está ahí, ¿verdad? Por eso la membresía es saludable a la iglesia. Mire, fíjese que la pareja que está viniendo o a fulano que está viniendo andan haciendo. No son miembros, señores. No son miembros. Ellos vienen o vinieron por un tiempo, pero no son miembros de acá. Entonces, uno defiende el testimonio de Jesucristo, haciéndole ver que hay dos tipos de personas en la iglesia: el miembro y el oyente, el comprometido y el no comprometido. Yo con el no comprometido yo no me meto a cuidarle, a exhortarle de esa manera, porque él no se ha comprometido, por algo ha de ser, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ser miembro es estar intencionalmente viajando juntos. ¿Viajando cómo? Juntos, como extranjeros en este mundo, mientras nos dirigimos a nuestro hogar. Así que hemos visto hasta ahorita, hermanos, hay un entendimiento bíblico de la membresía, un entendimiento bíblico del evangelismo y un entendimiento bíblico de lo que es la conversión. Pero ahorita vamos a ver que también una iglesia saludable, hay un entendimiento bíblico de la disciplina de la iglesia. ¿Un entendimiento bíblico de qué, hermano? De la disciplina, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por disciplina? Disciplinar no solo es castigar, excomulgar, no solo es eso. Disciplinar es instruir. ¿Qué es disciplinar? Disciplinar es enseñar, es la primera etapa de la disciplina. Dándole lecciones, pero también disciplinar tiene que ver con azotar, dar disciplinazos o por castigo. Viene del latín disciplina, derivado de discípulos. El discípulo es alguien que aprende. El discípulo es alguien. Así que disciplinar es enseñar para que aprenda. O castigar para que aprenda. Pregunta: ¿qué pasa en un hogar, una empresa, una ciudad, un equipo de fútbol, un gobierno donde no hay disciplina, donde cada uno hace lo que bien lee y pobrecito y se va a enojar? ¿Qué pasaría si eso estuviera en nuestro país o en cualquier otro país? ¿Qué pasaría eso, hermano? Sería una completa anarquía. ¿Cuánto más la iglesia del Señor, que es llamada a reflejar el carácter de Dios en donde esté, con quien esté y en lo que hacemos? Esto es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Yo me he tenido que sentar con hermanos acá que han tenido meses que ya no venían. Yo me he tenido que sentar con ellos, ¿verdad? Me he tenido que sentar y muy lindamente ellos han respondido, ¿verdad? Aquí están ellos, congregándose hoy, porque el día domingo es el día del Señor, para congregarse. Eso es. ¿Cuál es la responsabilidad de cada iglesia local en cuanto a esto? La disciplina. También los líderes estamos dispuestos. Cada iglesia local realmente tiene una responsabilidad bíblica de juzgar la vida
y la enseñanza de sus líderes y de sus miembros, especialmente al grado en que cada uno pueda comprometer el testimonio de la iglesia o el evangelio. No solamente el pastor o los pastores pueden sentarse con usted, sino cualquier hermano que lo ame. Cualquier hermano que lo ame puede sentarse y decirle: quizás yo, como le decía, estoy enfermo, asustado y con todos los 1000 problemas, es el día malo para mí, pero usted está haciendo su labor. El hermano está haciendo la labor y diciéndole a una pareja: mire, con gracia, habiendo orado, mire esto y esto y esto y esto. El cuerpo está funcionando mientras la mano se repone. Todo el demás cuerpo está funcionando, ¿verdad? Entonces, texto en cuanto a cómo la iglesia debe de disciplinar. Mateo 18, versículo 15 en adelante. Mateo 18, versículo 15 en adelante. Y en el original no está si tu hermano peca contra ti. En el original dice si tu hermano peca. Esta parte no está en el original. Hay que borrarla. Dice, si tu hermano peca, no importa que sea contra ti o contra otro, pero ya se sabe que no es que el hermano tuvo un mal pensamiento o dijo algo, pero no, hermano, es un pecado que afecta el testimonio de la iglesia. Un pecado que afecta, ¿qué, hermano? Que compromete el testimonio de la iglesia, ¿verdad? Si aquí hay una familia que hizo una chonguenga por ahí que no agrada a Dios, yo puedo enviar a una familia a hablar con esa familia, ¿entiendes? Porque no están honrando a Dios, no se glorificó a Dios, ¿verdad? Fue igual que los mundanos. Tenemos que entender eso, hermano. Como disciplina hay que enviar una familia a hablar con esa familia, ¿verdad? Porque son miembros. Son miembros. Y lo que ellos están haciendo nos afecta a nosotros acá. Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ¿qué dice, hermano? A solas. No dicen los pastores, tú, otro miembro. Repréndelo a solas. Te lo voy a ir en público para que te duela. No. Para avergonzarte. No, que todos sepan. No, hermano. La disciplina no tiene como finalidad avergonzar, dañar a otro. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Y ese hermano dice, sí, hermano, tiene razón. Una joven vistiendo sensualmente, igual que la mundana, entonces, y viene una hermana y ve y se reúne con él. Sí, hermano, tiene razón. Perdone. Sí, no, mira, de pecadora a pecadora. No, y por amor, porque yo estoy orando por ti, yo, ¿verdad? Te amo. Y alguien anda con una pareja yugo desigual, entonces hay que ir, porque es miembro, es miembro de la iglesia, ¿verdad? Saca cosas o dice cosas malas en sus redes, hay que ir, hermano, porque eso afecta, ¿verdad? Se mete a la política e insultar al otro, no, hay que ir y decirle, ¿verdad? Porque es miembro de la iglesia y eso afecta y daña. Y por favor ayúdennos, porque yo ni sé qué se están diciendo, ni sé qué está escribiendo, pero la iglesia debe de ser una iglesia entendida en la disciplina. Amén, hermanos. Pero si te escucha, pero si no te escucha, ¿y quién es usted para decirme esto? ¿Y acaso usted no peca? Entonces hay orgullo. Lleva contigo a 2 más, ¿verdad? Para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. 17. Y si rehúsa escucharlos, entonces dilo a la iglesia o a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces la excomunión
sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces, hermanos, en las iglesias bíblicas que yo conozco, hacen un día para excomunión, fíjense. ¿Sí? Como que nosotros nos reuniéramos y trajéramos la membresía y digamos, hermanos, con mucho amor, ¿verdad? Julana y Julana ya no son miembros, ¿verdad? Se les saca de la membresía. Aquí hay 5 personas que ya tienen como 3 meses de no venir, no se sabe cómo andan en su testimonio, entonces se les habló y amorosamente se ha estado orando, pero ellos no han respondido al llamado. Así que estas personas ya no son miembros de la iglesia. Entonces tenemos que ser maduros en eso. Amén, hermanos. Tenemos que ser maduros en eso porque pueden ser familiares. Y uno puede sentirse afectado por eso. Pero por eso es que la membresía no tiene nada que ver con sentimentalismos. Nosotros hacemos pininos en eso, hermano. Estamos haciendo pininos, ¿verdad? Por eso es que es importante que si tú no te has hecho miembro de la iglesia, revises. ¿Por qué no lo haces? ¿Verdad? ¿Por qué no lo haces? ¿Eres salvo o no eres salva? ¿Has conocido a Cristo? Si has conocido a Cristo, entonces debes de amar a la esposa de Cristo, ¿verdad? Porque no creo que Él se sienta bien que tú ames a Cristo y no le ames a la esposa. No, no es así. Entonces, hermano, que cuando tú vayas donde un hermano, que él vea que te duele su pecado. Que él vea que ¿qué? Que el pecado de él no es que te ofendió y tú estás molesto con él. No, es que tú te dueles. O sea, te dolió porque él ha ofendido. Está ofendiendo el nombre del Señor. ¿Verdad? Con mansedumbre. ¿Con qué, hermano? Con mansedumbre. El propósito es restaurar, El propósito de la disciplina es restaurar, no dejarle al hermano allá, que nadie le vaya a hablar a la hermana que está allá al último, porque está disciplinada. No, el propósito no es ese, ¿verdad? Avergonzarla, no. Se le puede abrazar, ¿verdad? Pero cuando ya hay excomunión, sí, se le dice, puedes llegar, pero tú ya no eres miembro. No se te quita el deber, pero ya la iglesia sabe que tú no eres miembro, ¿verdad? Porque tú has andado en esto y lo otro. Ahora, si es un picaflor que se robó una y roba lo otro, entonces allá se usa al policía, ¿verdad? No deje entrar a este delincuente, porque no podemos, y todos nosotros nos ponemos de acuerdo, él no va a entrar aquí, porque él viene a buscar otra cosa, a comerse a otra ovejita viene. Y en esos casos nos amarramos bien los pantalones, ¿verdad? Bien amarraditos, como verdaderos hombrecitos de Dios, ¿verdad? Firme para poder defender el rebaño. O alguien que viene solo a prestar dinero, Yo me he tenido que reunir y le he dicho, mira, si yo sé otra vez que andás prestando y prestando y prestando, 200 aquí, 100 allá, 20 allá, no, y si vas a venir, mejor no vengas. Entonces, hemos visto que da resultado, ¿verdad? Porque no destuza, como decimos, estoy hablando el lenguaje, a todos los hermanitos, ¿verdad? Si ya destuzó a 2, pues que ahí se quede, porque esa persona de eso vive. Y la iglesia tiene que ser muy sabia en eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿y quién es el pastor aquí? ¿Quién es el pastor? A él, ya, pero la persona lo que quiere es dinero, ¿verdad? Dinero. Entonces tú dígale, ¿cuál es la necesidad? Porque yo también soy miembro de la iglesia, soy un servidor, no es con él, no, dígame a mí, tranquilo. Entonces si es cuestión económica, pues si tenemos víveres se le da o se ve, ¿verdad? Pero sí hay personas que traen esa intención, ¿verdad? Una vez los hermanos bien campantes, todos le pasaban a uno y el hombre llevaba una granada. Gracias a Dios, como gato panzas arriba, nosotros nos defendimos y pude yo evadirle y se fue el hombre con la granada. Pero él venía a amenazar para que se le diera dinero en otro tiempo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, hermanos, en cuanto a eso, ¿verdad? El propósito de la membresía es restaurar. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restauradlo. Vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermano? El propósito de la disciplina, de la corrección, es restaurarlo, ¿verdad? Es restaurarlo. Vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero concluir, amados hermanos. Las conclusiones siempre son desafíos, ¿verdad? Son las preguntas que dejamos en la mente y son preguntas muy importantes. Así que escuchemos bien, por favor. ¿Qué les estoy suplicando, hermanos? Escuchemos bien esta conclusión. Ante esta palabra, lo más sano que podríamos hacer, porque buscamos iglesias sanas, ser iglesias saludables, lo más sano que podemos hacer es examinarnos en cuanto a la conversión. Si nuestra conversión es genuina o no es genuina. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Mire lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos. ¿Qué dice Primera de Corintios, hermano? Examinaos, revisen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, si ya ocurrió la fe y el arrepentimiento, si estáis en la fe. Probaos, tiene que ver con revisar a vosotros mismos. Y aquí viene la pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, como que dice, ustedes pueden saber si verdaderamente Cristo mora dentro de ustedes o no. Dice, a menos que estéis, ¿qué dice? Reprobados, que ustedes sean inconversos. Porque puede ser que en el examen que te haga, tú salgas reprobado, inconverso. No eres cristiano. Entonces, hay que examinarse eso. Cada uno de nosotros debemos de examinar, cada joven, cada niño, tenemos que examinar eso. Cada oyente tiene que examinar eso, donde quiera que oiga esta palabra. El examen es, ¿ya ocurrió en mí la verdadera fe? ¿Ya ocurrió en mí el verdadero arrepentimiento? ¿O fue simplemente una experiencia emocional candente? Y sigue el examen. ¿Hay en mí vivir práctico evidencias de una genuina conversión? Son preguntas que uno debe de hacerse. ¿Hay en mí vivir práctico evidencias de una genuina conversión? ¿Y cuáles son las evidencias de una genuina conversión? Un amor a Dios. ¿Un qué? Un amor a su palabra. Un amor hacia los hermanos. ¿Un amor hacia quién, hermano? Hacia los hermanos. Me encanta estar con los hermanos. Una lucha y un aborrecimiento por el pecado. Cuando peco, el Espíritu Santo me trae convicción, ¿o no? Un deseo constante por la santificación. Un deseo constante, ¿por qué, hermanos? La santificación. Quiero ser más como Cristo. Esa es mi meta en este año. Mi meta no es ser mejor. ¿Mejor como quién, pues? Es que ahí en la iglesia, mire, tu matrimonio va a mejorar, pero ¿cuál es la meta, pues?
Tu matrimonio va a ser como Cristo y la iglesia, va a reflejar a Cristo. Tenemos que tener una meta. Por ser cada día como Jesús, aquello que verdaderamente, ¿qué es aquello que verdaderamente me hace feliz? No son las cosas, sino Jesús y su reino. Si lo que te hace feliz a ti en tu vida no es Jesús y su reino, entonces hay que examinar. Puede ser que no eres convertido. Si tu economía, lo que tú aportas es para toda cosa, pero no para su reino, eres un miserable para con su reino. Una limosnita para el gran limosnero, que es Dios, no. Pero para el mundo tú aportas todo, gastas, lo derrochas. Entonces hay que examinar la conversión. Porque tal como uno invierte, así es uno. La vida espiritual de uno. Ser cada día como Jesús. ¿Qué es aquello que verdaderamente me hace feliz? No las cosas, sino Jesús y su reino. Y esas son las cosas que uno debe de examinar. Estoy en la conclusión. Tanto la iglesia como aquel que ha venido por primera vez. Yo creo que este es un mensaje que puede tomarlo el que oyente y la iglesia. Pero ahora yo voy a hablar con aquellos hermanos que ya hay conversión. ¿Con quién voy a hablar ahorita? Ya hay una conversión. Amado hermano, si la conversión es real, mira lo que dice 1 Corintios 1:18. Ahí hay dos bandos. Ahí en 1 Corintios 1:18 hay dos bandos. ¿Qué hay ahí, hermano? Dos bandos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay un bando que es los que se pierden. ¿Cuál es el primer bando, hermano? Pero a los que se salvan, ahí está el otro bando. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, si tú eres del bando de los que se salvan, de lo que la cruz de Cristo es el poder de Dios, y por gracia, hermano, aquí quiero detenerme, por gracia, Dios hizo la obra en tu vida para trasladarte del bando, ¿de cuál era el primer bando? De los que se pierden, al bando de los que se salvan. Entonces, amado hermano, que haya una acción de gracias en este día al Señor, mientras el coro se prepara, que haya una acción de gracias en este día y de decirle, si hoy soy del bando de los que se salvan, no es porque yo decidí, porque yo estaba muerto, fue porque tu potente voz me resucitó y me trasladó de las tinieblas, del bando de los que se pierden, al bando de los que se salvan, de tu amado Hijo. Alabada sea la gracia de Dios. Pongámonos en pie.